Bienvenidas y bienvenidos a la presentación del libro Derechos Humanos, Buen Vivir y Educación en el marco del Tercer Congreso Internacional del Gran Chaco Americano, Territorio e Innovación, que este año se está realizando de forma virtual desde el 10 al 13 de noviembre. Este congreso es organizado por tercer año consecutivo por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, por la Universidad Nacional de Santiago del Estero, por la Universidad Católica de Santiago del Estero y la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia en representación del gobierno provincial. El objetivo principal es abordar temáticas de gran relevancia para la región, generar espacios de participación, de comunicación y promover al mismo tiempo la discusión técnico-académica en pos del desarrollo territorial sostenible. Este es el marco en el que vamos a presenciar ahora la presentación de Derechos Humanos, Buen Vivir y Educación, libro compilado por Gladys Lois y realizado en marco de un proyecto binacional de intercambios y cooperación de profesores, estudiantes y editoriales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la Universidad Nacional de Educación de Ecuador. EDUNCE y UNAE trataron editorialmente la convocatoria que reunió 10 artículos, 5 de cada país, con temas de urgente demanda de atención. Sin más preámbulos, paso a presentarles a la primera oradora, que se va a referir al libro, a la licenciada Gladys Estela Lois. Gladys es profesora y licenciada en filosofía, se ha formado y perfeccionado en distintas áreas como la epistemología y la antropología filosófica. Hoy en día, Gladys es profesora consulta por la Facultad de Humanidades de la UNCE en temas de derechos humanos y es coordinadora de la Cátedra Libre de Derechos Humanos, de la cual ha sido una de las miembros fundadoras en el año 2003. Es representante de la UNCE ante la Red de Derechos Humanos de Universidades Públicas y es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos del CIN. Ella va dejando registro escrito en revistas y en libros, así como también testimonio oral sobre el proceso de recuperación ante la violencia del genocidio, desde el campo de los derechos humanos, desde la educación y desde la memoria. Hasta hoy, esta incansable luchadora cree en la educación pública, en la deliberación política de lo curricular, para la inclusión plena de sujetos y saberes excluidos, y en la formación de derechos humanos como vía de consecución, opciones democratizadoras de la educación superior. Bienvenida Gladys, tienes la palabra. Gracias Alejandra, buenos días. Muy contenta porque la acogida del libro en este congreso nos ofrece un encuentro para poner en común y compartir lo que desde él se sigue escribiendo y se sigue diciendo. Esto ocurre con cada uno, con cada una, los y las articulistas en el mientras tanto de cada presentación, que no ha dejado de suceder desde que salió su primera edición a fines del año 2019. El libro tiene a la educación como lugar de gestación y destino. Sabemos que la educación es un campo en construcción y la pensamos como lugar generadora de proyectos con objetivos diferentes y en disputa por orientar procesos que configuran las prioridades de la nación. Por eso mismo, algunos de esos proyectos se interrumpen, se clausuran, se opacan, se sumergen, se superponen, instalando lo incierto en el cotidiano de esta latitud planetaria. Frente a ello, el libro es un mojón, ha persistido en su idea de derecho a la educación. Cada uno de nosotros, de nosotras, la ha mantenido y la trae enriquecida a cada presentación, con la experiencia de haber hecho defensa ahí donde esté. En un tiempo de incertidumbre, la permanencia de nuestras convicciones es lo que nos da confianza para creer y para continuar. No todo lo que ocurre depende de nosotros, pero mucho de lo que resulta dependerá
de lo que podamos hacer bajo tal circunstancia. Creo que este encuentro alrededor del libro es un buen ejemplo. Ninguno de nosotros, los de aquel encuentro en el 2018 en la UNAE, Universidad Nacional de Educación de Ecuador, está en el lugar donde estuvimos entonces. Traigo aquí la imagen de la cafetería al aire libre en aquella universidad. La problemática de derechos humanos en Argentina terminaba de ser grabada en entrevista por Sebastián Endara y despertó las ganas de seguir ocupándonos del tema juntos. No estamos en el mismo lugar. Y no se trata solo de un lugar geográfico, sino político. Y vale decirlo, porque en esta tierra es lo que toca. Ser creativo y estratégico como lo exige y lo permite el campo de la educación. Apostar desde ahí, haciendo del presente un mejor futuro. Y mejor quiere decir, por lo menos, hacernos justicia desde y con el conocimiento. Descolonizar los saberes, incluir en igualdad todas las otras formas de experimentar y de conocer que fuimos dejando afuera de la transmisión de los saberes académicos y que el libro los restituye, los hace presente. El proyecto se ha realizado y desde esa edición primera se ha seguido presentando en la UNCE, en la UNAE. En este año es la tercera vez en el marco de fechas emblemáticas, de congresos, de jornadas, como fue el caso de universidades públicas, siempre en cada ocasión, como la Universidad Atlántida Argentina, como la Universidad Nacional de La Pampa. Se ha presentado en programas radiales, Radio Nacional, Radio Exclusiva, Radio Caput, Radio Noticias, y cuantos programas televisivos decidieron reproducir la presentación, además de las múltiples redes que se han hecho eco, sobre todo redes de universidades públicas. Cada presentación nos enriquece por sus efectos variados y expansivos, con cada comentario, con la incorporación a bibliotecas, en bibliografías, cuando es citado para consulta y se hace referencia a libros, a su existencia, en sucesivas reuniones virtuales que hemos tenido, que hemos realizado este año, siempre alrededor de la educación en derechos humanos y su implementación, cosa que estamos haciendo. Pero el libro básicamente expande significados, es decir, desde su inicial gestación es una referencia sobre lo que significa escribir y lo que representa en el mercado neoliberal la palabra escrita. No buscamos erudición, la discutimos en tanto contenido sin dirección transparente, que en nuestro caso se muestra como la explícita intención de construir la inclusión de lo diverso, con lo que poder imaginar mundos posibles y actuar sobre esa proyección desde hoy para hacer que los principios que se desarrollan desde cada uno de los artículos, como mencionó Alejandra, tenga vigencia y perenidad frente a lo que pregona la efímera novedad del consumo. Es un libro colectivo. Hablan países, géneros, temas, pero sobre todo habla un colectivo, porque así se concibe, para hacernos lugar sin poner condiciones para que su contenido sea discutido. Claro que la condición es la del respeto y lo argumentativo, pero el libro no nos distancia de los que no escribieron uno. El pensamiento y la sensibilidad sobre la justicia no se define por una edición, ni se alcanza con la escritura de un libro. El mundo letrado y su consecuente lengua académica impresa no puede seguir siendo y autoarrogándose el derecho de admisión a la mesa de discusión de lo que es común y prescribiendo la norma de que quien no escribe un libro no puede pensar, por tanto, participar u opinar sobre su propio destino, expulsando a los que escriben en cánones distintos, en cánones diferentes. No debemos dejar
que se siga construyendo una aceptación acrítica de construcciones unilaterales acerca de quién es el otro, desde un sentido de más y de menos, como indicador que profundiza la desigualdad, dejando fuera del acceso a recursos simbólicos y despejando lugares para carreras de autoría personal. Y por último, reforzar en esta ocasión la idea de que este es un libro que nos ha enriquecido los argumentos a favor de lo que he dicho anteriormente, y para seguir sosteniendo que la universidad, nuestro lugar, puede, debe y es un buen lugar para pensar e impulsar estas transformaciones, para vivir la diversidad como un derecho y el derecho a la educación para todos, sin restricciones, como prioridad fundamental. Muchas gracias, Gladys. A continuación, le vamos a dar la palabra al licenciado Sebastián Endara. Sebastián, nacido en Quito en 1978, es licenciado en Ciencias Humanas y máster en Desarrollo Local por la Universidad de Cuenca. Es estudiante del doctorado en Educación y Sociedad por la Universidad de Barcelona. Se ha desempeñado como docente ocasional en la Escuela de Sociología de la Universidad de Cuenca y como docente invitado en la Universidad Nacional de Educación de Ecuador, en la que además ha sido fundador de la dirección editorial. Al momento se desempeña como docente ocasional en el Departamento de Ciencias Sociales de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador. Adelante, Sebastián. Muchísimas gracias. Primero que nada, quisiera extender mi saludo cordial a todos los amigos y las amigas de esta hermosa tierra que pude conocer hace un par de años y que admiro mucho por todo el trabajo que han desarrollado y siguen desarrollando con respecto al tema de los derechos humanos, de la educación pública de calidad, gratuita. Yo mismo pude verlo, soy un testigo muy agradecido de poder haber tenido esa experiencia, y pues mi abrazo a todos, a todas y a todos los amigos que pude ver y hacer ahí. Bueno, también es para mí una responsabilidad importante poder dirigir algunas palabras con respecto a la presentación de un libro que fue muy importante y sigue siendo importante, sigue resonando en el tiempo, ¿no? Como tú lo dices, Gladys, ¿no? Siguen habiendo interesantes presentaciones, ¿no? Este libro que, bueno, se convierte en una carta de presentación de la universidad, de una universidad nueva, la Universidad Nacional de Educación de Ecuador, que a finales de diciembre sufrió la intervención política, ¿no? Desconociendo la autonomía, y obviamente se ha afectado su condición académica, al punto de que no se ha publicado ningún libro de calidad en este año, porque no se ha publicado ningún libro. Así que, bueno, de todas maneras, este es un libro que afianza, apuntala esa vocación académica de una universidad pública vinculada a la transformación de la sociedad a través de la educación, y ahí también está nuestro impulso, ¿no? Un pequeño texto antes de mirar rápidamente lo que constituyó desde mi perspectiva la publicación de este texto. Y quisiera partir indicando que unas ideas muy breves, ¿no? Primero, indicar que el desarrollo del capitalismo a nivel mundial, como todos sabemos, ha implicado la generación de una organización muy precisa de dispositivos culturales, políticos y obviamente económicos destinados al sostenimiento, el funcionamiento y la reproducción de esa sociedad configurada en el ideario capitalista.
pero esa precisión con la cual se debe expandir este sistema y sus dispositivos no admite dudas, no admite desvaríos, no admite el disentimiento, y cuando este existe, cuando se produce la autonomía, entra en escena precisamente esa fuerza coercitiva y totalitaria que concreta los presupuestos de orden de ese sistema. Un orden jerárquico y brutal es propuesto, ¿no? Y en este punto quisiera hacer notar que hay una contradicción muy grande entre el capitalismo y el liberalismo, que es el sistema político-jurídico que sostiene el capitalismo, ¿no? Porque el capitalismo, tal como se plantea, requiere de personas sumisas, conformes, que se licúan en una masa uniforme. El liberalismo, por su parte, no puede tener cabida dentro de una estructura que no respeta la individualidad, la autonomía, la capacidad de decisión y, por lo tanto, el disentimiento. Pero el capitalismo no solamente anula las bases políticas del liberalismo, sino que anula toda la estructura de una razón crítica que se opone efectivamente al desmantelamiento de las bases reales de su condición de posibilidad, mientras denuncia la hipocresía de un sistema que se asienta sobre políticas, las liberales, que son destruidas sistemáticamente. La preocupación por la anulación de los derechos humanos en función del funcionamiento de la economía no debería verse solamente como una preocupación estrictamente socialista en lo absoluto, puesto que se trata de una preocupación de la propia democracia liberal, que al no evolucionar hacia estados de realización y expansión de la libertad efectiva, posibilita el aparecimiento de rasgos fascistas, bueno, que serían propios, serían constitutivos de las lógicas de las democracias capitalistas, como consecuencia de la priorización y el mantenimiento de las lógicas economicistas por sobre las lógicas políticas. Como lo mostró la Escuela de Frankfurt, en el capitalismo el medio se convierte en fin y el sentido solo puede ser legitimado a través de una forma de ordenamiento represivo, pero que al mismo tiempo es deseado, anulando todas las posibilidades de su superación, solo hasta el momento en que se produce un cisma, un agotamiento de los discursos que legitiman este sistema y que permiten que las personas se enfrenten a ese principio de realidad desmantelada, ¿no?, de una realidad incómoda, en donde existe ciertamente una ausencia gradual de los derechos elementales, una ausencia de política, y en ese escenario aparece a veces tímida y otras como un tsunami, como pasa en Chile en este momento, la conciencia y la dignidad. Me parece que el libro que tuvimos la oportunidad de realizar conjuntamente, lo que tiene la intención es finalmente de generar el aparecimiento de esa conciencia, de esa dignidad, y que al mismo tiempo formula una nueva posibilidad de reproducción ideológica y educativa, desde luego, para comprender la sociedad, pero desde otras aspiraciones, ¿no? Ese es, desde mi perspectiva, el mayor logro que puede haberse hecho con este texto, que además es inédito en muchos sentidos, ¿no? Han colaborado dos universidades públicas de dos países tan cercanos, con tantos vínculos, ¿no? Y sobre todo con la parte del Chaco, ¿no? O sea, donde subsiste una cultura muy similar a la nuestra y que tenemos tantos intereses en común, ¿no? Pero que hay pocas colaboraciones, en verdad, entre
Ecuador y Argentina, y sobre todo en publicaciones. Yo no he visto que se haya hecho. Y nosotros lo hicimos, ¿no? Nosotros quisiera resaltar con mucho aprecio la figura, bueno, primero antes de eso, el trabajo de todos los equipos técnicos que participaron en el texto y por supuesto de los escritores, ¿no? De los escritores. Este libro podría verse como en una analogía, como una producción de un grupo de orfebres, lo que han transformado una materia prima, sus escritores, ¿no? Y con tanta minuciosidad, los correctores, los diseñadores, los editores, en un trabajo conjunto que no ha dejado de ser problemático también, hay que reconocerlo, pero esas son las complejidades de este tipo de trabajo. Y en el centro de todo yo propondría la figura de Esther Asubel, que con tanto aprecio puedo referirme a ella y que ha sido, digamos, una de las impulsoras claves de la calidad de este texto, ¿no? Para ella mi agradecimiento, hemos aprendido muchísimo de su experiencia y este intercambio que tuvimos telegráfico, pero que dio como resultado este importante logro, del cual me siento muy orgulloso. Y bueno, al final yo también he sido una suerte de impulsor lejano y no puedo atribuirme toda ese trabajo inmenso que hicieron los equipos, pero sí puedo destacarlos con mucho aprecio y respeto. Eso, agradecerles por la oportunidad, recomendarles la lectura. El libro no tiene sentido sin esa lectura. Hay importantes trabajos ahí y bueno, esperemos que se siga abriendo esta brecha para mundos mejores para todos. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Ahora les vamos a dar la palabra al doctor Freddy Javier Álvarez González. Freddy ha realizado estudios de pregrado en teología por la Universidad de Friburgo, estudios de pregrado y posgrado en ciencias de la educación por la Universidad Lyon 2, estudios de doctorado por la Universidad París 8, ha sido profesor en universidades de América Latina y Europa, ha sido visiting academic de la Universidad de Cambridge del Reino Unido, e investigador invitado en la Universidad Autónoma de México. Ha sido decano general de investigación y rector subrogante del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador y rector fundador de la Universidad Nacional de Educación del Ecuador. Ha sido consultor para algunas agencias de las Naciones Unidas en temas de derechos humanos, interculturalidad e institucionalidad, y algunas de sus obras, Las derivas de la alteridad, la ética de la indignación, el buen vivir y la educación. Bienvenido, Freddy. Muchas gracias, Alejandra. Quiero dar un saludo muy especial a todas, todos y todes quienes hacen parte del tercer Congreso Internacional del Gran Chaco Americano. Saludar de manera muy especial a quienes hacen parte de esta mesa. Comienzo por el señor rector Héctor Amigo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. A Gladys, un emblema de la lucha por los derechos humanos de Argentina y me atrevería a decir de la región. A Sebastián, quien fue una persona clave, amigo también, en la creación de algo extraordinario en la Universidad Nacional de Educación, la que tuve el privilegio de crear con todos ellos, y un reconocimiento por esa editorial tan maravillosa que creó lazos con esta América profunda. A Rocío y a Alejandra, quienes están permitiendo este evento maravilloso.
En tanto que en ese tiempo, como rector y como ahora investigador de la UNAM, debido a la toma que ha hecho el gobierno ahora del Ecuador, de la Universidad Nacional de Educación, donde la mediocridad de la infamia se han apoderado de la universidad. He escrito una pequeña reflexión sobre el significado de este texto, del texto de Derechos Humanos, Buen Vivir y Educación, que lo he titulado una publicación donde gestionar es parecido a cuidar la vida. Nosotros quienes ya quizás por la edad y hemos tenido puestos de responsabilidad en algunos países, necesitamos pensar la gestión desde el cuidado de la vida. Y creo que hay 4 significados que se pueden tomar de esta publicación conjunta entre la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la UNAE. Una primera es que este es un texto que traza una línea del tiempo. Un texto que interrelaciona 2 eventos. La dictadura de Argentina en el siglo pasado, con la necesidad de la memoria y la creación de una universidad nueva pensada para maestros y maestras del Ecuador en el siglo XXI, fundada en la convicción del derecho a la educación y del buen vivir. 2 eventos históricos, políticos, sociales, con consecuencias pedagógicas para nuestros países. 2 tiempos muy distintos, uno marcado por luchas, por dolores, que junta un antes y un después. Un tiempo que no es como el otro. A veces pesadillas, pero en una presencia que instala la promesa. Nada está dado hasta que nos hacemos cargo para que ocurra. Y cuando ocurre, suele que se nos escapa también de las manos como el agua que ponemos en ellas. Entre esa locura de los infames que han querido aplastar, pero también en esa grandeza que surge de esos momentos, entre una tibieza y un silencio que convierte a los tibios en mediocres y cómplices. Este tejido entre tiempos nos da cuenta que nunca nada es definitivo, que a veces cuando desaparecen los amados y los no amados, los sin nombre, que vienen y que hacen parte de esas memorias que urgentemente vamos construyendo para que vuelvan a tener un nombre y dejen de ser simplemente un número, con personajes que vienen desde la cárcel, donde si no enloquecieron, fortalecieron una genuidad, una autenticidad, porque el dolor no los mató, y además porque nunca morimos por los otros y por las otras, tal como dicen los pueblos indígenas aquí en México, que la muerte es solo el comienzo. Esa vida que emerge como un hongo entre el tiempo y el espacio de las dictaduras y del neoliberalismo, sigue en riesgo porque el capitalismo ha mercantilizado lo vivo, todo lo que produce vida, y ahora nos coloca en la desmaterialización, en el momento tecnopsicótico de la digitalización. En este entretiempo, también vino el reformismo en América con sus alcances y limitaciones, y nuevamente la derecha recordándonos que nada está seguro y que la vida lucha por la vida y será por siempre mientras vivamos en un sistema que se instituye en una ganancia sin límites.
Así la actualidad en la historia del entretiempos destaca muy bien cómo hay necesidad de hacer del cuidado de la vida un gesto político. El derecho es un reconocimiento fuera del mérito y de la nacionalidad. Por intermedio de la clase, del género, afirmando lo étnico, y su garantía siempre va a requerir de esa solidaridad regional latinoamericana, americana. Desde el siglo pasado hasta ahora muchas cosas han pasado. También los derechos se han multiplicado, derechos sexuales, derechos de los niños, de las niñas, de los pueblos indígenas, derecho a la educación, los derechos de la naturaleza. El derecho ha florecido y la emancipación tiene hoy necesariamente el nombre de la lucha por los derechos. Derechos que las derechas solo reconocen para algunos. Esta verdad del 2020 nunca la vamos a conocer sino después del 2020, lo mismo que las verdades de la dictadura, pues solo escribimos de lo que nos pasó. No podemos jamás de lo que nos está pasando, pues nunca entendemos lo que nos está pasando. La verdad de hoy solo la leeremos después, como este libro. Este entretiempos del texto ahora junta la revuelta con el pensamiento, y esta es su magia y su encanto. Segundo, es un texto que dice menos de lo que puede decir, pero hace más de lo que el decir puede. La vida convertida en reflexión, como en este texto, dice con un decir sometido a la ortopedia del escribir. Pero hay tantas cosas que no se pueden decir porque la experiencia las toma para sí y el vivir de la vida tiene otro régimen. Si lo que se dice no es solo lo que se dice, el libro puede decir, pero su decir no puede, y ese no poder es la puerta que nos vuelve a lanzar a la imaginación, como lo más importante del pensar y parte del vivir. Detrás de estas palabras que se pueden colocar en el texto hay flujos, tendencias, pasiones. Por eso nadie lo puede leer del mismo modo. Por eso se siente de diferente manera. Los derechos se leen en voz alta, se escriben con alegría, se dicen sin miedo, con esperanza, como la proclama que algún momento hizo Martin Luther King a manera de un sueño, que sin este no pudiéramos sostener el derecho de los derechos. El mundo de atrás no lo podemos olvidar porque no se entendería el futuro, ni explicaría por qué seguimos vivos y vivas a pesar de todo. Sin embargo, no se trata solo del pasado. El futuro está tensionado con la escritura sobre los derechos y el mañana está en cuestión mientras esperamos que sea diferente a todo lo que hemos experimentado. Este libro nos une en la lucha y en el compartir, ya no solamente desde una carta de nacionalidad o desde una gran América o una iglesia o un género. La lucha siempre lo antecede todo. Pudiese decir que en un principio era la lucha y después vino la palabra, muy diferente al origen bíblico. El escrito no es simplemente el simplificado de una idea o la furia de la protesta. Quizás solamente pueda ser comprendido en la fiesta de la celebración. Cuando no ha habido mucha revuelta, vamos a necesitar pensamiento, pero un pensamiento sin revuelta no puede ser dicho de la misma manera porque nos condenaría a morir de soledad. Siempre vamos a necesitar de la revuelta y del combate mientras sigamos escribiendo. Tercero, este libro está puesto en la pandemia. Y la pandemia es como un contexto que se vuelve texto. Ya no es lo que significa, es el mismo significante del significado. No podemos hablar sino de ella, sin todavía saber, esperar, sin poder hacer en un momento antikantiano. La pandemia ha hecho que el libro sea como la pequeña barca de un náufrago o de un sobreviviente en el estado de excepción en el que nos han colocado, en un punto peligroso donde perder los derechos por la represión, por el momento en el que estamos, puede significar o la salida de esos privilegiados
a buscar nuevamente sus privilegios por la sangre y el fuego, o con la posibilidad de una opción de los pueblos. También en la pandemia nos alegramos, como lo que pasó en Chile, porque se rompe lo que siempre pensamos que no se rompería jamás, y lo que pasó en Bolivia, porque se ganó teniendo todo en contra. Es el momento en que se parece también al milagro, como si todas estas cosas sucedieran solo en lo imposible. Los pueblos se están levantando por sus derechos y ya no somos solo unos pocos. Estamos en un capitalismo herido que se apoderó de la democracia y que la desechó. Y ahora los pueblos la toman cuando ha sido tirada a la basura para convertirla en su arma de lucha. La posibilidad de contar este libro da vuelta a una condena. Los pobres no siempre van a ser los perdedores. Podemos contar no solamente la historia, podemos apoderarnos de la historicidad de la historia y convertirla en buen anuncio. Y por último, el buen vivir. El buen vivir es el sustantivo intermedio entre los derechos y la educación. Es lo que indica un quiebre, el quiebre del no me mates, no me quites la educación, no me robes la libertad, déjame hablar por la buena vida, que es la positividad de las positividades, el sentido profundo de los derechos que garantizan que la vida no sea solamente vida, sino que sea una buena vida de todas y de todes, y no la impostación de la buena vida de un capitalismo fracasado. El corazón nunca está vacío, siempre está habitado. Y es este corazón el que nos ayuda a comprender el buen vivir. Este libro lo escribimos entre muchos y lo celebramos con todos. No tenemos nada, pero lo tenemos todo cuando vamos viendo juntos para un mismo lado, rompiendo con el destino que nos colocaron algunos infames. Vamos caminando, sonriendo, escribiendo, soñando, en una tierra sin males para el buen vivir. Muchísimas gracias, Freddy. Y para cerrar, le damos el lugar al ingeniero Héctor Rubén Paz. Héctor es ingeniero vial con especialización en diversas áreas, es profesor superior en filosofía y pedagogía y licenciado en pedagogía de la matemática. En la actualidad se desempeña como rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, coordinador del Consejo Regional de Educación Superior del NOA, miembro del Consejo de Universidades del Ministerio de Educación de la Nación, vicepresidente de la Comisión de Vinculación Tecnológica del CIN, profesor regular e investigador del Departamento Académico de Obras Viales y del Departamento Académico de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNCE, director de la Escuela de Ingeniería Vial y docente de grado y posgrado en sus diferentes áreas de especialización. Héctor tiene una gran y extensa trayectoria en gestión de instituciones educativas a nivel provincial y nacional, así como también en gestión universitaria. Bienvenido, Héctor. Muchísimas gracias, Alejandra. Para mí es un honor poder participar de la presentación de este libro como resultado de un trabajo conjunto entre dos universidades. Esta edición binacional que para nosotros ha sido nuestra primera experiencia en tal sentido. Voy a agradecer, en primer lugar, a nuestra compañera, amiga, docente, que en la trayectoria de su vida universitaria ha marcado un hito en la historia de nuestra universidad. Y aquí justamente dice Gladys Estela Lois, compiladora del libro Derechos Humanos, Buen Vivir y Educación. Un trabajo colaborativo, no solamente entre instituciones como tales, como universidades, sino
un trabajo colaborativo en el esfuerzo y en el compromiso de los distintos artículos, de los distintos autores que componen justamente esta obra. Quiero saludar también de manera muy especial a nuestro amigo, el doctor Freddy Álvarez González, con quien tuvimos la oportunidad de compartir hace un poco más de 2 años en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, con motivo de realizarse la Conferencia Regional de Educación Superior, la CRES 2018, en los 100 años de la reforma universitaria, aquella reforma que surgió como un grito de libertad, como un grito de autonomía. Desde esa cuatricentenaria ciudad, Universidad de Córdoba, que dio justamente a través de estos 100 años de la reforma este manifiesto liminar que marcó las bases para Latinoamérica de una universidad que pretende, desde su autonomía, su gratuidad, su libertad de cátedra, promover valores en lo que es la educación superior en América Latina. En ese momento, en ese instante que tuvimos oportunidad de compartir juntos justamente una primera reunión que luego, a través del tiempo y con el compromiso de ambas instituciones, llegamos justamente a poder compartir la edición de este importante libro. Quiero saludar también a nuestro licenciado magíster Sebastián Endara por el compromiso también desde la Universidad Nacional de Educación de Ecuador para juntamente, como lo ha mencionado Sebastián, con una persona de una visión y de un compromiso muy importante como Esther Ausubel, han podido concretar una obra con la máxima calidad editorial. Ellos junto a sus equipos que trabajaron dentro de cada una de las universidades. Como primer punto quisiera referirme a lo que representa para nuestra Universidad Nacional de Santiago del Estero el marco de la presentación de este libro. Sería el tercer Congreso Internacional del Gran Chaco Americano. Nosotros venimos trabajando desde hace muchos años para poder promover dentro de la región ámbitos de reflexión y de discusión de lo que son las políticas territoriales, fundamentalmente en Latinoamérica. Y este caso, el Gran Chaco Americano, representa una georregión, para nosotros un ecosistema, en el cual compartimos esta región junto a otros países que, a través de estudios, de investigaciones, pueden llegar, justamente y con motivo de este libro, a generar derechos al buen vivir y a la educación como un valor fundamental para nuestros pueblos de la región del Gran Chaco Americano. Por eso, desde el Instituto de la Llanura Chaqueña, como bien le decimos nosotros dentro de nuestra universidad, estamos participando activamente en este Congreso Internacional para brindar la oportunidad y la posibilidad de todos nuestros colegas, docentes, investigadores, que puedan participar a través de sus trabajos y en las múltiples líneas que se han establecido para poder generar, no solamente desde la diversidad del ecosistema, sino también desde el medio antrópico fundamental, en donde está justamente
la defensa de los derechos, de los recursos naturales para nuestra región. También quiero mencionar de manera especial que esta construcción de lo diverso, como nos decía hace un momento nuestra querida Gladys, es una tarea que no tiene descanso. Es una tarea que permanentemente nos lleva a la reflexión crítica, al análisis crítico de lo que nos toca vivir. Hace unos días, también en un conversatorio, estábamos reflexionando sobre lo que significa estas luchas latinoamericanas, estas luchas que son seguramente el propósito de la reflexión crítica en cada una de nuestras regiones. Y mencionábamos, por ejemplo, la interculturalidad como un elemento que cohesiona a nuestra región, que cohesiona a nuestros países y nos permite, a partir de ella, la comprensión de lo que es el ser latinoamericano. Y para ello también mencionamos a un gran antropólogo, pensador, filósofo, como Rodolfo Kusch, que a través de esta geocultura, de esta geopolítica latinoamericana, sentó bases que hoy nos permiten este análisis crítico, esta reflexión crítica de todo lo que significa la situación de nuestra región latinoamericana. Por eso considero que este, diríamos, derecho a lo posible significa para nosotros un buen vivir. Este acceso a los derechos nos permite y nos posibilita justamente este buen vivir. Desde ese lugar, nuestra universidad se siente plenamente comprometida y por eso mismo, y como se ha mencionado en el inicio, dentro de nuestra universidad tenemos un área de derechos humanos que fue creada justamente bajo una perspectiva que Gladys nos dio para que a partir de esta área de derechos humanos podamos nosotros trabajar y podamos relacionarnos con otras instituciones, fundamentalmente con las universidades, pero con otras instituciones para poder generar este buen vivir a partir del derecho y el acceso a los posibles, que seguramente será una fuente para nosotros de recursos. Y cuando hablo de recursos, hablo también de posibles en cada uno de nuestros sectores. Creo también muy importante en este sentido mencionar que desde cada una de nuestras universidades hemos venido trabajando, hemos venido construyendo y hemos venido definiendo no solamente políticas institucionales, sino líneas de acción que nos permitan conseguir ese objetivo. Este libro es un hecho concreto y estas palabras que se mencionan en el libro, que seguramente para todos los que nos están escuchando va a ser una fuente de posibles, una fuente de inspiración que abra nuestras mentes y pueda, a partir de allí, promover pensamientos y acciones que nos conduzcan justamente en lo que es la geopolítica latinoamericana a tener un buen vivir. Muchas gracias a ambas presentadoras, voy a decir aquí en este caso tanto Alejandra y la asistencia técnica de Rocío Carreras, que como integrante del comité organizador
de nuestro tercer Congreso Internacional del Gran Chaco Americano han tenido la idea y el propósito de poder difundir en el marco de este Congreso Internacional una obra que tiene que marcar un camino en lo que significa para nosotros las luchas de Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. En nombre de la organización del Tercer Congreso Internacional del Gran Chaco Americano, agradecerles infinitamente a ustedes, Gladys, Sebastián, Freddy, Héctor, y también queremos enviarles un cálido saludo a los demás autores y autoras del libro Derechos Humanos, Buen Vivir y Educación: María Soledad Arias, Ana María Cariaga, Daniel Ferestein, Germán Flores, José Luis Grosso, Flora María Hiller, Gladys Portilla Faicán, Mariana Roldán Suárez, Malena Silveira, Nidia María Solís Carrión y Juan Fernando Vega Cuesta. Y por último, recordarles que el libro se encuentra disponible en formato PDF para descargar libremente. Pueden ingresar, quienes no lo hayan leído aún, a la página www.edunce.unce.edu.ar. Muchas gracias y hasta pronto.